debe ser su chef asignado para escucharlo mejor. Tener el agrado de atendernos, pues. También, pues, yo me dedico a ser espiritista. Espiritista con fundamento científico, ¿verdad? No espiritista de candela, no espiritista de amarres, de la línea kardeciana del espiritismo científico y demostrado. Y aparte de eso, pues, me dedico al rubro de la ingeniería. O sea, para que no vayan a creer, este es un fanático. Dixalco, bien. Yo me gano la vida cocinando y siendo ingeniero, y pues me dedico al espiritismo como un conocimiento. Bueno, muy bien, como bien lo dijo el profesor Billy en su explicación, el hecho de que todas las personas no sean capaces de poder percibir o sentir los fenómenos paranormales que vistos de otro punto de vista son las manifestaciones propias de los espíritus. No todos tenemos la capacidad. Eso está como que yo les dijera o les preguntara a ustedes, ¿y usted tiene la licencia para manejar barco? No, entonces no puede manejar barco. ¿Y usted tiene la licencia para manejar un avión? No la tengo. Si acaso, pues vamos a tener la licencia liviana, ¿verdad? Que nos costó, la de moto, que nos costó, pues, pasar el examen. Entonces, no todas las personas tienen esa capacidad de tener o hacer la conexión con los espíritus. Por eso hay personas que dicen, y uno las tiene que ver con mucho respeto, el hecho de que no puedan sentir, no puedan ver o puedan conversar con un espíritu, eso pues no les quita crédito que ellos no existen, ¿verdad? Si el hecho de que nosotros no conozcamos ahí por Singapur, no quiere decir que el país no exista, ¿verdad? Entonces, la manifestación de los espíritus es para ellos decir, aquí estamos presentes. Vamos. Yo levanté la mano primero, por milisegundos antes. Yo iba primero. Yo, Sí. en el caso de los rituales, hechizos o conjuros que hayan para ser dirigidos hacia una persona, afectan más cuando uno no cree o cuando cree. La mitad más uno, es decir, el 60% de un hechizo, de un maleficio o de un filtro mágico, el 60% de eso es sugestión. Vaya, cuando la gente no cree y sí, aunque no crea, por ejemplo, yo le digo, yo le voy a hacer un hechizo a él, le voy a hacer un conjuro y yo le voy a decir de que se convierta, que se haga caregato en medio año. Y hago el hechizo, va. Entonces él no cree, va. Ajá. Cuando él no cree, y ya queda me dice, no, yo no creo en nada onda. Cuando la persona es de esa forma ateo, digamos, escéptico, es qué incidencia tiene el poder de realmente un rito o un ritual hacer en contra de eso, ahí hay muchas variables. Va a depender de la capacidad con los espíritus que se fue a hacer el pacto o los espíritus que se fueran a contratar, el conocimiento que ellos tengan para poderle hacer daño a su voluntad. ¿Ya? Pero si el objetivo es o no es creyente de lo que yo le estoy mandando, eso es... Si el espíritu tiene el conocimiento, sabe hacer lo que usted le ha pedido, le va a torcer el pico. Se lo va a torcer. De gato, pero esto es un haciendo. No. Esto es haciendo un trato directo con los espíritus. Pero si usted va donde un señor que se gana la vida y es un charlatán, ¿ya? Y hace todo un negocio y un comercio de este conocimiento, y le dice, ok, tráeme una foto, ya vas a ver que en 30 días ya está muerto. Y llegó el día 31 y no pasó nada, y llegó el día 60 y no pasó nada. No, todos los hacen en vivo, le dicen, mira, te voy a leer un huevo, cuando le dicen, te voy a tener un huevo, es que lo voy a leer, le dicen.
y le ponen un huevo y le leen que hay una Y la gente manzanita, pone ahí en los que hay unos comentarios. hijitos, que hay unos hijitos, que una telita del huevo no sé qué, que no significa que uno no sé qué cosa. Pero, A las suegras. Yo le creo a él. Ya van 3 veces. Ya la tiraron. La tiraron para allá. No, pero está bueno que le digan. Y la verdad, el miedo es simple y sencillamente una sensación del temor a lo desconocido. Pero cuando uno tiene el conocimiento y a mí alguien me viniera a decir, te voy a matar. O sea, cuántas veces me han intentado matar a mí, hablando espiritualmente, y más gordito me pongo. Entonces, mi respuesta inició con el poder de la sugestión. Y eso es precisamente los círculos mágicos, la brujería, las hechicerías y todas esas cosas. Después lleva ella, porque por milisegundos. Sí, ella. No por milisegundos. Con la pregunta de ella, ¿verdad? Usted explicó de que hay algunas personas, bueno, el ejemplo que usted dio es de que no dijo, ¿verdad? Usted puede manejar carro, no, ¿verdad? Pero esas son cosas que se aprenden. Entonces, simplemente, no sé cómo funciona, tal vez algunas personas nacen con esa, no sé, esa percepción de lo sobrenatural y otras personas tienen que aprender. No sé si así funciona o cómo. Y en efecto así funciona. Cuando la vida de uno ha sido totalmente un fenómeno paranormal y uno busca explicaciones, obviamente los primeros pasos son con los padres y le dicen, no, yo te voy a llevar donde el cura para que te bautice, o vos no rezás antes de acostarte y no es suficiente. Eso ante las manifestaciones paranormales de los espíritus, entonces uno va creciendo con una realidad paralela. Su servidor, desde que tiene uso de razón, ha convivido con los espíritus, los veo, los escucho, y no quiere decir que estoy loco, ¿ya? A través del tiempo y el conocimiento he aprendido a poder, a convivir y a poderle echar llave o cerrar la puerta de esas facultades o características especiales. Porque si yo las mantuviera abiertas todo el tiempo, yo sería peor que un loco en la calle, es decir, andaría mi señal de wifi abierta conectándome a todos los espíritus. Entonces mi vida tiene que ser de lo más normal, tiene que transcurrir como la vida de todos ustedes, a pesar de que yo tengo esa cualidad de poderlos ver, de poderlos conversar, de poderlos sentir, ¿verdad? Pero eso es una vez y cuando yo quiera y lo permita. Exacto. ¿Y a dónde se aprende eso? Se aprende en la academia, definitivamente. Cuando digo academia, a través de un estudio, por eso decía desde un inicio, soy espiritista de la línea cartesiana con base científica. Esa es mi segunda pregunta. Primero que nada, ¿cuáles son sus bases? Porque como en mi punto de vista de alguien escéptico, que ver hasta creer, ¿cuáles son sus bases? Y lo segundo, yo como una mirada, que si sea un espíritu, fuera casi como la naturaleza, el viento, el fuego. Explicaciones lógicas. No. ¿Es algo que viene de todos los animales o solo el ser humano por el hecho de estar aleatorio? Exacto, y yo pues respeto a todas las personas que son escépticas, porque cuando yo llegué al espiritismo, a pesar de como el amigo compañero acá venía de jugar la tabla de Ouija, yo también estuve jugando la tabla de Ouija y llegué a jugarla por escepticismo, ¿verdad? Entonces dije yo, eso no es posible de que un tablero de palo coja vida. Entonces, por ahí empecé yo. Me fui con unos amigos a jugar al panteón, es decir, al cementerio, para ver si era cierto. Pero cuando uno se da cuenta de que ese tablero y ese puntero coge vida y él va, entonces uno empieza a cambiar la perspectiva. Y cuando ya se va haciendo el cliente frecuente y empieza a ver que las piedras levitan y agarran hacia donde uno, es decir, lo agarra a pedradas, nada. Entonces uno empieza a decir,
qué raro está esta vaina. Y como yo soy curioso, voy a seguir viendo hasta llegar a un par de ocasiones de que yo tenía unos amigos de que no andaban en muy buenos pasos. Entonces ellos buscaban las horas más altas, es decir, de las 11 de la noche para allá, para ir a hacer sus ritos. Buscaban quebradas, lugares oscuros, entonces yo los acompañaba. ¿Cuál era mi objetivo? ¿Dónde está pasó? Poder ver y darme cuenta de que hay entidades negativas y oscuras. Y precisamente cuando ellos empezaban a hacer sus ritos, sus oraciones y a excavar, se empezaba a sentir el cambio en el ambiente, se empezaba a sentir presencias, se empezaba a sentir temor, miedos. Entonces, ahí es donde yo me empiezo a Cuando la luz del baño no que sí existen entidades muy malas, muy perversas y negativas. La luz del baño no, Y porque a través de hay todas alguien esas ahorita. experiencias es que yo me empiezo a encaminar y a buscar respuestas hacia lo desconocido. Ahora bien, ya le hablé un poquito de lo que es Ya igual. la trayectoria, ya, y cuál es mi base, que hay ¿Ya? vida después de esta vida. Está pegado, pero Somos espíritus atrapados en este momento, ahorita está somos pegado. espíritus viviendo una experiencia material. Cuando uno ya tiene el conocimiento o lo ha descubierto de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, entonces la perspectiva cambia y la base se solidifica. Entonces, ¿cuál es mi base? Que somos espíritus encarnados teniendo una experiencia material de progreso. ¿Cuál es mi base? Que la vida no termina en cuanto abren el agujero y lo avientan a la tumba uno. ¿Cuál es mi base? De que mi espíritu es eterno e infinito. Esa es mi base para... ¿Perdón? Sí. Entonces, esa es mi base para poder ser un espiritista. Porque voy a hablar de dos fenómenos naturales. Hay una toma de corriente acá. Nosotros solo sabemos, pero no la vemos. Tenemos los cables, 6 zapatos, nos va a agarrar la corriente. Entonces no podemos ver la corriente, pero sí sabemos que existe. El segundo ejemplo, lo vamos a tomar del aire. El aire nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Entonces es parecido lo de los espíritus y la vida después de la vida. Siguiente pregunta. Una pregunta, bueno, independientemente, el aura de una persona tiene que ver con el espíritu. El aura es la radiación energética de la vibración de su pensamiento. Porque, un ejemplo, ¿verdad? Yo, primera vez que me presento acá, pero cuando yo entré sentí como una energía pesada. No sé si la energía y el aura están como combinadas, por decir así. Nosotros, como el 85% de nuestro cuerpo es agua, y el agua por excelencia es el mejor conductor energético, por ende, nosotros somos energía y somos unas esponjas. Tenemos que aprender a tener la capacidad de poder repeler todas las energías externas. Porque basado la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros los seres humanos debemos de aprender y estamos invitados a ser transmutadores de esas energías, de esos entornos turbios. Ahorita está pagado. Entonces, a lo mejor usted nunca se había expuesto a semejante carga de energía. Sí. Cada uno de los presentes acá tenía un fin común, disfrutar la fiesta de Halloween, pero O sea, porque, cuando yo entré sentí una energía pesada y a la vez mi cuerpo se sintió, nunca había experimentado eso, me sentía hasta mareada. Entonces, yo nunca había participado en algo así, entonces no sé si fue por lo mismo. Y también que esta propiedad, cuando murió el dueño, pasó 25 años deshabitada. Entonces esta era una cuna, una cueva de espíritus.
Entonces aquí era, o sea, nosotros fuimos de los primeros inquilinos que tuvo la casa, eso era tremendo y todavía sigue teniendo energía, pero vuelvo y repito, uno aprende a repeler esas energías del entorno. Pero esa energía es negativa. Pues no le podría decir, no le podría decir porque vuelvo a lo mismo. Ajá. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Cuando uno vive en estos menesteres, aprende a echar llave y a frenar, ¿verdad? Sí. Hay que quitarle la llave a la cerradura para poder ver de qué se trata esa energía, pero yo vivo bloqueado, porque si no, entonces se vuelve uno un medio de campo libre, y eso no es permitido. Ok. Vamos por ahí. Bueno, tenía, a los compañeros les tenía una forma de lo que contaron ellos su testimonio, pero antes de eso les quiero comentar algo que ha sucedido, creo que no lo han podido percibir, pero bueno, al menos yo lo he percibido desde que él comenzó a hablar, que el foquito que está atrás no es el del baño porque él lo dejó encendido, porque yo le dije, mira, la luz del baño se encendió y se apagó, pero no, me di cuenta que es la luz que está aquí afuera, esa luz ahorita está apagada. Pero que ya con el profe nos dimos cuenta que se está encendiendo, se está apagando, se está encendiendo, se está apagando, se está encendiendo. Por eso entré para ver si había alguien. En teoría es una cámara que tiene sensor y cada vez que hay un movimiento que pasa, se activan. De igual manera las de allá adentro, en horas no laborales, 1 o 2 de la mañana, las cámaras se activan porque perciben movimiento. Beatriz, que es la encargada del manejo de las cámaras, le tira la alerta. Y cabal, o sea, dice 1:20 de la mañana, no hay nadie. Y en efecto, ahí se ve la energía que va cruzando de punta a punta. O sea, los fenómenos paranormales, nosotros no los podemos ver, pero el hecho de que no los podamos ver no quiere decir que no existen. Ahí están latentes. Bueno, eso era como el dato curioso antes de eso, pero bueno. Y no estamos solos, o sea, se los digo, no somos el grupo como de 20 personas en este momento. Esto está que retumba, con todos los alrededores, o sea, siendo observados y escuchados de qué es lo que estamos hablando. No estamos solos, eso sí se los puedo garantizar. Bueno, No a es ellos, miedo, no es miedo, les estoy diciendo que estamos acompañados. a ellos les que, a ellos les quería decir que, bueno, yo sí que me gusta este tipo de temas y la verdad soy creyente, bueno, creo en Dios, Jesucristo y todo eso, por ende también en su contraparte, ¿verdad? Y todo lo que pueda haber intermedio. Entonces yo sí que entiendo un poco quizás lo que sucedieron y todo eso. Quizás ahorita estoy hablando, bueno, ahorita se acaba de encender otra vez. ¿Ya? Pues, según lo que habló usted primero, era de que había sido, no sé si por hacer el resumen ejecutivo de todo lo que le había sucedido, omitió algunas partes, pero según lo que le entendí, fue una vez que visitó, bueno, 2 veces, una vez que donde fue a misa y la siguiente donde lo citan en donde ya en la parte privada ya, como tal, pero no sé si hubo después otros acercamientos o algo por el estilo, porque se me hace curioso tanto las influencias puramente de Hollywood y todo eso, y de algunas cuestiones con esto del YouTube y todo eso, creo que hay más oportunidades de conocer otro tipo de experiencias, pero casi nunca se resume a una cuestión de un día o 2 sesiones puntuales, casi siempre hablan de muchas sesiones, de muchas cosas, de mucho dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, Puedo contar la experiencia que a mí no le encontré más explicación. O sea, todo lo demás que he contado, fueron pocas cosas. Una vez, como les digo, entre las 12 y las 3 de la madrugada, sentí que estaba temblando en la cama. Yo dije, ¿tembló? Quise levantarme y sentí cabal una mano en mi pecho que me acostó. Y como que era pechado, me acostaron en una cama. Entonces vengo yo y dije, ya me están jodiendo. Entonces yo recuerdo 2 testimonios, uno católico y uno evangélico.
Mi abuela me dijo de que cuando estaban odiando a los espíritus, uno tenía que hacer la señal de la cruz. Entonces, como no me podía levantar, yo hice la señal de la cruz. Me botaron la mano. Vengo yo, vuelvo a hacerla, me la volvieron a botar. 3 veces lo hice. Dije, puta, los católicos no funcionan. Estamos cagados. Mi tío, que era evangélico, me decía que le exhortaba a los espíritus hablándole fuerte. Entonces dije, voy a probar lo evangélico. Y dije, en el nombre del Señor, te ordeno que te vayas. En buen español y en buen salvadoreño ahí me cagué. Porque allí me respondieron con voz. Y me dijeron, ¿quién es tu Señor? Me quedé mudo. No supe responder. Posteriormente sí me pude levantar de la cama. Había un frío horrible, pero no había viento. Caminé de mi habitación hacia el cuarto de mi mamá. Cuando yo llegué al cuarto de mi mamá, la puerta se abrió ella sola. Mi mamá se asustó y me dijo a mí, ¿quién anda ahí? Soy yo, madre. Le dije, me están asustando. Entonces me dijo, hijo, entra. Yo di el paso hacia la habitación de ella para adentro y sentí un ambiente tibio. Y yo le dije a ella lo que me pasó y ella me dijo, hijo, vamos a orar o rezar, porque la palabra es rezar en el caso de católico. Y ella se sentó en la orilla de la cama y empezó a rezar el rosario. Yo me recosté en su regazo y me puse a rezar con ella y me quedé dormido con una gran paz. Pero a partir de ahí fue que yo, por eso mencionaba, que yo había omitido cosas con respecto a la Ouija. Dije, yo ya no quiero esta cosa en mi habitación. Y por eso hice el intercambio con mi amigo. Yo había estado acostumbrado a ver sombras, a que me movieran cosas y que pasaran cosas, pero jamás había estado acostumbrado a escuchar una voz grave, rasposa y que me retara. Ahí yo perdí la valentía. Y eso fue lo que pasó. Después, posteriormente, cuando yo conocí mi segundo hogar y todo, yo me congregué en una iglesia evangélica, ahí me bautizaron. Conté lo mismo que conté aquí y el pastor me preguntó, ¿alguna vez hiciste un trato? Vengo yo y le dije, no, yo jamás hice un trato por algo. Sí, me gustaba jugar con juegos de, mueve esto, o asustarme aquella, o alguna cosa, pero nunca hice un trato como me lo planteaban en la iglesia evangélica. En ese aspecto yo me sentí libre, porque después las personas con las que yo jugué, ellos agarraron su rumbo y me pidieron que jugara con ellos. Vengo yo no quise. Me convencieron, yo dije, voy a hacer un círculo de sal, lo hice alrededor y empecé a jugar. Y la tabla se peleó conmigo. La tabla me dijo que yo era un ganado, que me estaba esperando en el infierno para mí. También vengo yo, ¿qué? Si no he hecho ningún trato contigo. Y empecé a discutirle con ella como que fuera con una persona. Yo creo, hasta el momento, que yo no he hecho ningún negocio con el juego de mesa. Pero esa fue la última vez que yo jugué con una tabla. Pero esa fue la plática que tuvo con el sacerdote, perdón. Después de eso. Ok. Y ese, o sea, digamos que ese fue como el rompimiento que hubo Sí. de todo lo que pasó antes. Sí. Qué interesante. Eso no lo contó.
No, te podría contar más cosas que pasaron, pero vaya, ese muchacho se llamaba Alex, se llama Alex. Nosotros lo conocíamos como Pelo Chucho. Tenía pelo largo, le gustaba el rock y él vivía aquí en la calle Modelo, en la Francisco, en la 15 de septiembre, en la tercera planta. Él decía no creer en Dios, le gustaba mucho el rock y había una reunión. Él tenía una abuela. Si usted entraba a la habitación de él, en el apartamento, eran extremadamente pobres, no había mesa, no había nada. Había una mesa horrible, vieja, no tenían luz, encendían candelas para ver. Pero ahí tenía una abuela que estaba acostada en cama. Que estaba acostada en cama. La señora no hablaba, estaba bien delgada, estaba demacrada y solo se quejaba. Decía bullas de alaridos. Ellos en la noche la violaban, alegando de que era algo para Satanás. Posteriormente, habían 3 personas. Uno le decían Cangrejo, que se llamaba Javier. Otro se llamaba, ¿cómo se llama? El sapoperro. Jaime. Sí, ese sí fue pandillero. Los dos, Cangrejo y Jaime, se hicieron pandilleros. Y estaba Pelo Chucho. Una vez agarraron a una persona alcohólica en una situación en la calle y lo golpearon y dijeron que iba a hacer sangre para Satanás y lo mataron. Entonces, ellos mismos, que te digo que violaban a la señora y hicieron cosas descriptibles, andaban vinculando la tabla con todo eso. Vaya, hoy que no hay mucha gente, que eso sería un escándalo decir yo soy testigo de un asesinato, ¿verdad? Es feo. Entonces, te digo, no sé qué tipo de vida tenía, pero son cosas. No sé si era por su gestión. Bueno, en la escala, según el libro de los espíritus, existe una escala de progreso o de retraso de los espíritus. Y dentro del último peldaño de retraso existen los espíritus mixtificadores, timadores y embaucadores, que es lo peor de lo peor. Entonces percibo que el espíritu que estaba detrás del tablero del último juego era un espíritu de esa naturaleza. Ahora, viéndolo con los muchachos, tengo entendido que ellos también jugaban. Entonces, dependiendo de la forma o manera de pensar, como uno se desarrolle en esta vida, uno así se va consiguiendo amigos. Siempre afín. O sea, si uno es bebedor, se consigue amigos bebedores. Si uno es chiviador, se consigue amigos chiviadores. Vegetariano. Se consigue amigos vegetarianos. Entonces, los espíritus que están conviviendo en este mismo mundo paralelo sienten afecto o sienten una conexión con nuestra manera de pensar, justo lo que ella decía, nuestra manera de vibrar. Entonces ellos hacen clic con nosotros. Al final uno, digamos, es como asesorado o conducido sobre los designios de ellos. Entonces nos volvemos presa de la voluntad de ellos. A lo mejor estos muchachos que encontraron a esta persona alcohólica tomaron la decisión de quitarle la vida por la asesoría de los mismos espíritus negativos que siempre los acompañaban a ellos. Eso puede pasar. No, eso puede pasar. O sea, cuántas veces han ocurrido accidentes
sin ninguna lógica y ninguna razón aparente ante el desenlace. Son cientos y miles, y por qué no decirlo, pues, si los hospitales están repletos de esas enfermedades raras sin diagnósticos, donde han tenido mucho que ver la manipulación y las ideas negativas de los espíritus. Yo. Sí. Yo. Por mi Espero que hayas denunciado a esas personas, la verdad. Ah, que las hubiera denunciado. Sí, es que... No, es que ya no estuviera vivo. Es que eso también. Es que nosotros, yo también era como un amigo de Pelo Chucho y de Sapo Perro. Y, o sea, y éramos conocidos del mismo barrio, o sea, y esos estaban emparentados con otros mareros de otras colonias. Que si vos O sea, llegabas. que ellos eran de ese tipo de personas. Entonces. No, estaban emparentados con mareros, pero no eran mareros en sí. Pero digamos que vos en ese tiempo, si vos eras emparentado con un marero y vos le decías, mira, fíjate que fulano es tal, hizo esto y esto, y venía el marero con su pacotilla y te venían a quebrar el lance. Y así ya ni contabas, pues, porque ya no tenías nada que contar. Porque... Sí, pero eso no es el tema ahorita. Ajá, vaya, entonces por eso es que todos nos quedamos con el pico cerrado. Entonces, otra de las preguntas mías, hace poco estuvo allí un chavo que se tiró a las llantas de un tráiler, que se suicidó. Ese tipo de espíritus que invaden a esa persona, ¿cómo llega a ejecutar ese tipo de acción una persona que ya llega al suicidio? Tengo una pregunta que sigue lo mismo también. ¿Qué pasa después de la muerte según sus creencias? Uno puede llegarse, si se muere con un karma malo, no sé cómo se cree todo eso, se llega a ser un espíritu maligno. ¿Qué pasa después de la muerte según sus creencias? Vamos primero por aquí. Existe la influencia del pensamiento de los espíritus en la mente del ser humano. Si no, pues veamos qué pasa con la juventud de ahora y los videojuegos. Veamos qué es lo que pasa, cómo los tienen atrapados estos aparatitos. Entonces, cuando los espíritus se encuentran y localizan ese tipo de personas que quieren atentar contra su vida, sienten como dijo un gran escritor por ahí, Vargas Vilas, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Entonces, busca ese tipo de personas que tienen su mente tan aguadita para, como la gota de agua sobre la roca, empezar a hacer una mella hasta lograr penetrar el pensamiento y poder consumar los designios de los espíritus negativos. El espíritu negativo, como ya está jodido y no tiene cuerpo, empieza a matarte, quitarte la vida, no te conviene. ¿Ellos ganan algo con eso? Adeptos. Ser No, más. vaya, me refiero de que vaya, el que se suicidó, digamos, vino y él cayó sobre esa tendencia de la decisión de, no me voy a meter en esta calle y aquí me voy a tirar, el que venga. Entonces, en ese punto de quiebre, ¿qué consecuencias espera el que lo hizo, el que detonó la decisión al final? Sufrimiento. Sufrimiento. Porque él no ha cambiado, o sea, él no cambió absolutamente nada su vida. Lo único que cambió es que hoy no tiene cuerpo. Su mente sigue igual y ahora más jodido y atrapado en ese dolor y sufrimiento. Y mis hijos, ¿ya? Hoy va a llegar Carmelo a la casa. Sí, ¿Y quién le va a dar de comer? O sea, hoy es más jodido el problema, ¿no? Hoy es más jodido. O sea que lo más correcto, yo le digo porque le voy a compartir a los demás, tal vez no conocen de eso, ojalá que lo conozcan también, les voy a compartir. Yo tengo 3 amigos que se han suicidado dentro de mi círculo, se han suicidado 3. Y de personas que vos los ves y son personas amables, normales, hasta el punto son algo loquitos, ¿va? Que cada quien tiene su locura, pero 3 se han suicidado. De repente vos solo decís, mira, fíjate que ya te enteraste, fulano se mató, se suicidó con esto y se tomó tal cosa y ahí se hay que ver también los problemas sociales
la terapia. Entonces Y psicológico. pero yo veo también de que hay una gran tendencia hoy día que o sea, yo digo, o sea, yo cuando estaba más, digamos, cuando estaba más chavo, no vi eso tanto proliferado, o sea, no lo vi tan repetido, pero ya hoy, digamos, esta última década, 3 se han muerto de mis amigos. Y no se han muerto, no que se han suicidado. Uno se murió ayer lo enterraron. Ah, no, ayer se murió y hoy lo enterraron, un amigo mío. Entonces, pero ese no se suicidó, no, que le pasó una cosa bien trágica. Lo mataron. Hablando de eso, la tasa de suicidio en El Salvador es más grande que la de México. Sí, porque Vaya, hay en este suicidio. país, Entonces, la mi de pregunta con el tres, señor espiritista es que, con el maestro, es o sea, ¿cómo está haciéndose ese cultivo tan fuerte acá? ¿A qué se debe o qué nosotros tenemos que hacer en alguna incidencia en la que, digamos, yo llegue el día de mañana, puedo llegar a tener alguna situación emocional difícil o temperamental y que yo, digamos, pueda ser presa también de ese sentimiento de suicida? Entonces, ¿cómo puedo yo decir, ay, no, esta vaina me va a llevar a un arrepentimiento, por supuesto? Pero a veces uno no piensa en eso. O sea, cuando yo imagino que mis amigos que se suicidaron, en el momento se les olvidó eso, porque creo que por la vida uno, instintivamente uno siente el deseo de salvarse, de no ser presa de la muerte. Entonces eso viene de la mano con la pérdida de valores. Pérdida de valores. Cuando usted tiene pérdida de valores, pierde el sentido de la vida y pierde la brújula, entonces el mismo materialismo le embargó su lógica de pensamiento. ¿Por qué se la embarga? Porque dice, le voy a poner fin a mi vida. Porque no encuentro otra salida. No encuentro pérdida de valores, el desgano de la vida, se puede sumar o se le puede poner un nombre de depresión, ¿ya? Sufrir por el pasado, cosas no superadas. Entonces, usted toma la determinación de quitarse la vida. Pero como nosotros somos, nuestro espíritu es inmortal, inmortal. ¿Qué le estoy diciendo? Que no existe el lago de fuego. Vaya, a ver. No existe. Como el Entonces, budismo, entonces, si tu espíritu es inmortal, lo que atentó la vida es con esta oportunidad de vida material. Atentó la vida con el pellejo y los huesos. Pero su pensamiento sigue igual. No vaya a pensar usted que va a pasar al otro lado como un santo varón. Y ya va a caminar así. Me liberé de todos mis problemas y ahora soy feliz. Como lo dice la religión. Sí, con el respeto de todos. Y Cristo Jesús dio mi vida por mis pecados. Falso. Es falso. Usted pasa al otro lado con muchos más problemas psicológicos. Ahora va a pensar Con carga. y con cargas y arrepentimientos y ahora va a decir, ¿y mi mujer? ¿Quién le va a y le pega a mi niño? Ya, y si usted dejó su buen carrazo ahí, ¿vea? Y ahora Carmela anda en mi carro chocándolo. O sea, ahora el arrepentimiento, o sea, la culpa es más grande y está jodido. Vaya, ahí va el gato. no, vuelvo con mi pregunta. ¿Qué pasa después de la muerte? Continúa la vida. O Como sea, el budismo, hasta llegar al ahí nirvana, va. entonces. Por eso decía yo a un principio. El espiritismo estudia la vida después de la vida. Entonces, la vida, ella continúa sin un cuerpo material, ella continúa sin comida, ella continúa sin dinero, ella continúa sin sexo, ella continúa sin beber agua. O sea, la vida va a seguir transcurriendo. ¿Ya? Entonces, obviamente para que nosotros lleguemos a un nirvana, necesitaremos cientos y cientos de reencarnaciones. Porque tenemos que superar y dejar todos los lastres materiales. ¿Y cuáles son todos esos lastres materiales? Todo
la ley del amor que el Maestro Jesús nos vino a dejar como seres humanos. Hey, si mi amigo acá, en lo que yo estuviera hablando, yo pusiera un billete aquí de $10 y fuera lo único que me acompañara, y me entero que él me lo ha robado, y yo se lo pido, y él me dice, no, yo no te he robado nada, y viejito, o sea, y si yo le dijera, viejito, ojalá te sirva para alimentarte de toda tu familia, nos vemos. Eso es capacidad, ¿ya? De poder perdonar a mi hermano. Y tengo la otra salida, busco una piedra grande y yo la deshago en la cabeza. Y le quita lo que él lleva. Exacto, entonces, me voy a condenar yo, le voy a ir echando a mi saco, a mi bolsa de crédito. En el caso ya no haría un mérito usted, ¿verdad? No, ahora sería un desmérito. Ajá, Sería un desmérito. Ahora estoy usando la tarjeta de crédito para pagar mañana. ¿Ya? ¿Y qué me salía más barato? Esto. Que te sirva. Ahí nos vemos. Hace mérito para usted, ¿verdad? Exacto, lo hago para mí y él se condena. Vaya, habla rápido, que yo tengo otra pregunta. Espéreme, antes de por ahí me levantaron una mano, por ahí. Allá está. Bueno, con lo que él estaba hablando, Ale levantó la mano. No, yo no la No, levanté. no. bueno, con lo que él dijo, es cuando esa busca respuesta, cuando le preguntó de que quién es tu Dios. Me ¿Quién es tu recordaba- Señor? Dijo. ¿A cuánto? Perdón, ¿quién es tu Señor? Sí, es que yo no dije Dios. Pues, claro, porque Sí, no. como no fui creyente. No, claro. Pero me recuerda algo que hay un libro que se llama El vino dar libertad a los cautivos de Rebecca Brown. No sé si lo han podido leer, si no lo han leído. Recomendado. ¿Perdón? Recomendado. Sí, se lo recomiendo porque es de alguien que fue, o sea, dentro del satanismo, fue alguien, una concubina de Satanás, convertida al cristianismo. Entonces, créanmelo, no les estoy que se vayan a hacer satánicos ni nada por el estilo, sino que es alguien que desde que uno comienza a leer el prólogo, dice, les invito a que de verdad crean en Jesucristo, Dios, mi único Señor, etcétera, etcétera. Un libro completamente cristiano, pero da unos detalles de unas cosas que, o sea, si ustedes no se clavan en el tema religioso, les va a parecer una película, porque habla de hombres lobos, habla de vampiros, habla de guerras astrales, habla de un montón de cosas. Si ustedes lo quieren por imaginación y la imaginación le vuela, se lo recomiendo. Pero dentro de todo eso que comentó usted, eso me llama la atención, porque hay un pasaje ahí de ese libro donde ellos cuentan de que, o sea, los rituales satánicos, así de mayor envergadura que tienen, o sea, no lo hacen en lugares como específicos, o sea, los hacen en lugares, o sea, lo hacen como de una manera de burla en iglesias cristianas, pues. O sea, cristianas de seguidores de Cristo, pues no me refiero a alguna secta en específico, pues. O sea, lo hacen como de una manera de profanar eso. Entonces, por eso ella decía, cuando ellos les dicen que son creedores, que son creyentes de Dios, o sea, ahora la pregunta es, ¿cuál es su Dios? Porque Dios puede ser Buda, Dios puede ser Satanás, Dios puede ser Jesucristo en lo que uno crea, ¿no? Entonces, me llamó la atención eso específicamente que dijiste. Me recordó ese pasaje de ese libro que decía, siempre que alguien le diga que es creyente de Dios, pero bueno, ¿quién es su Dios? Yo les soy honestamente. Como les dije anteriormente, yo nací en una iglesia católica. Cuando yo estuve ahí, no tuve respuestas a mis dudas. Después estuve en una iglesia evangélica, tampoco tuve respuestas a mis dudas. Por cuestiones de ciencia y estudios, entiendo de que la religión cristiana o católica no es autóctona de nuestra zona, fue impuesta. Nosotros teníamos nuestros dioses, nosotros teníamos nuestras costumbres, a nosotros se nos impuso. Y a nosotros se nos enseñó que ese es el camino. Entonces vengo yo, ¿y por qué me enseñaron algo que no era mío? ¿Ah? Es más, si usted lee el Antiguo Testamento, hay ciertas costumbres que son israelitas, quizá por la cerveza me vuelvo, que no colindan con nuestra sociedad, que no colindan con nuestra manera de vivir.
Y entonces, y la gente lo agarra a arraigo como que esa es la verdad. Y yo digo, ¿y por qué si me la impusieron? Es más, ayer estaba viendo un documental que por lo menos en nuestro mundo existen, en la historia son 4000 dioses distintos, en diferentes culturas. Entonces, ¿por qué Jesucristo tiene que ser el verdadero? ¿Okay? Porque aquí viene la cuestión cuando uno está, por ejemplo, en la situación evangélica o el católico, que cada quien dice que uno está equivocado y entonces uno está diciendo, ¿y si me equivoqué de bando? ¿Qué va a pasar conmigo? Si yo soy católico y el evangélico tenía la razón, o sea, ya me fui al infierno, pues. ¿Verdad? Es más, yo siempre he investigado cosas con el infierno, como lo tenemos conocido, fue planteado por Dante Alighieri. La palabra diablo no existe en la Biblia. Y el lago de fuego sí está tocado en Apocalipsis, creo, pero el infierno en sí no es el nombre infierno, sino que, no recuerdo el nombre ahorita, pero hablaba de un terreno de desolación y de fuego. Jamás dijeron de que ahí íbamos a quemarnos o nos iban a maltratar o nada, nunca estuvo detallado en la Biblia. Entonces, yo estuve queriendo estudiar teología cuando estuve en las asambleas de Dios. ¿Y qué ocurrió? A mí me vetaron, porque yo quise estudiar por las tesis que ellos tenían, las clases que ellos tenían, pero viene el pastor y me dijo a mí, de la Betel, ahí en la Betel, me dijo a mí, ¿para qué querés estudiar esto? Vengo yo y le digo, no, yo quiero saber la verdad. Viene él, pero es que mira, si te convertís en pastor esto no da dinero. Entonces vengo yo y dije, chingado, entonces ustedes están por dinero y no por buscar la verdad. Me retiré de eso después de ahí. Entonces yo todavía tengo una serie de dudas que no están respuestas. Y es lo que ando buscando todavía. Es lo que ando buscando todavía.